Bona tarda, benvinguts a Casa SEAT, a un nou café literari. En esta ocasión damos la bienvenida a este espacio a Miguel Ángel Hernández con su nueva novela Anoxia, publicada como todos sus otros libros en el sello Anagrama. Bienvenido, Miguel Ángel. Muchas gracias, encantado. Buena tarde. Anoxia es una novela interesantísima, fascinante, sobre la fotografía de los muertos. Sabéis que durante mucho tiempo fue normal, estuvo legitimado, estuvo naturalizado hacer retratos de cadáveres como forma de recuerdo. Hace unos meses tuvimos aquí a Joan Fontcuberta con su último libro y justamente uno de los ensayos de ese libro era una crónica del momento en que muere su madre y él se plantea la posibilidad, porque él conoce la historia del género, de fotografiarla. Y a partir de eso, de esa corriente, de esa tendencia, de ese género, de esa forma de aproximarse al recuerdo de los seres queridos, lo que hace Miguel Ángel, inesperadamente, yo creo, es, y voy a hacer ahora una pirueta conceptual triple salto mortal, llevarnos a la época de Tinder. Y digo esto porque con este libro, con este encuentro, con este café literario, he descubierto, después de casi 3 años de hacer estos encuentros mensuales, que Casa SEAT los anuncia en Tinder, que Tinder admite anuncios de eventos culturales y te ofrece una cita, en este caso con el escritor Miguel Ángel Hernández. Y digo que conecta ese género mortuorio que nos vincula con la fotografía del 19 y de principios del 20 con la época de Tinder, porque de un modo muy inteligente, que me ha recordado de hecho a cómo el arte contemporáneo o algunas cuestiones muy interesantes de la cultura clásica se muestran en las series de televisión, lo que hace Miguel Ángel es crear a un personaje, hablaremos de él, una mujer viuda, en la cual, no sé, imagino, sin conocerla, ecos de la madre de Miguel Ángel, que es fotógrafa de un pueblo de Murcia, del Mar Menor, y que de pronto tiene, bueno, pues la oportunidad de retratar personas muertas. Y esta mujer lo que está viviendo tiempo después de la muerte de su marido es la recuperación del impulso del deseo. Y por eso he dicho que conecta con Tinder. Esa mujer no se plantea, hablamos de Tinder y de Metic, quienes estuvisteis aquí hace unas semanas con Elvira Navarro, porque el padre de la novela de Elvira Navarro, que tiene la edad de esta mujer protagonista de Anoxia, sí que usaba las redes sociales, las plataformas para encontrar pareja. Ella no recurre a esos mecanismos, pero sí que vamos viendo cómo va configurándose la fuerza del deseo, cómo recupera la conciencia del cuerpo. Y eso nos lleva a lo que para mí es el tema central de toda la obra de Miguel Ángel, tanto de sus novelas como de sus ensayos como historiador del arte y como comisario de arte, que no es la muerte, como se ha dicho, a mi juicio, en estos días en muchas reseñas, sino que es la mirada. No es una novela sobre la imagen, yo diría, sino que es una novela sobre la mirada, como todos los libros, como todos los textos que ha escrito Miguel Ángel. Miguel Ángel, la primera pregunta tiene que ver con el género, con la novela, con la fotografía, y es la siguiente. En la página 25 dices... ¿Esto es un examen? Sí. Vale. Nombre estudiado. En la página 25 dices: esa misma tarde se encierra en el cuarto oscuro para positivar las imágenes. Es ahí donde le presta atención por primera vez al difunto. Ese momento es para ella el verdadero corazón de la fotografía. El instante en que la imagen asoma como un fantasma atravesando el tiempo.
¿Se puede decir lo mismo de una novela? ¿Hay un momento en que una novela, en su revelado, en su proceso, se evidencia con un núcleo, con un corazón? Y si es así, ¿cómo fue el de Anoxia? Vale, muy bien. Pues bueno, doy así como las gracias a todo el mundo por venir, también a los de Tinder, que supongo que estarán en la fila de los mancos atrás, en la fila oscura. Me ha hecho gracia lo del daguerrotipo a Tinder, ¿no? El daguerro Tinder. Sería como algo nuevo para buscarlo. No sé si estoy si lo tengo tan claro que una novela aparezca de esa manera tan visual, aunque a mí sí que se me aparece, tal vez porque soy historiador del arte y pienso siempre en imágenes y siempre me aparecen las historias a través de una imagen. Me ha ocurrido en casi todas las novelas. En Intento de escapada apareció la caja, la obra que inicia la novela. En El instante de peligro apareció una sombra proyectada sobre un muro en mitad de un bosque, y a partir de ahí comienzo a hacerle preguntas a la novela. En El dolor de los demás fue más una frase: han matado a la Rosy y se han llevado al Nicolás, que es la frase que yo escucho de mi padre. Y en esta novela aparece casi como una obsesión, ¿no? Lo he contado a lo mejor ya demasiadas veces estos días, ¿no? Que a mí esta novela me aparece sobre todo, primero, como tema. El tema de la fotografía post-mortem, es el momento en el que yo veo Los otros, de Alejandro Amenábar, y que el personaje que interpreta a Nicole Kidman toma un álbum, el álbum de los muertos, y a partir de ahí yo me quedo fascinado por eso que estaba viendo ahí. Un poco fascinado, macabro, ¿no? Porque me interesaba ahí como esa costumbre morbosa, macabra, ¿no? Y empiezo a comprar libros, a investigar, para ver si en algún momento escribías un ensayo. Todavía no era novelista, ni me había planteado escribir novelas, creo que en 2001, Los otros, ¿no? Y voy investigando y rápidamente me voy dando cuenta de que es una costumbre que no tiene nada que ver con lo macabro, hablaremos después, supongo, sino que es un acto de amor. Al final se trata de fotografiar a quien más se quiere, que acabas de perder, ¿no? Es algo que nada tiene que ver con esa manera en la que se plantea como vinculado al terror, ¿no? Entonces voy guardando todos esos documentos, y la primera novela que comienzo a escribir es una novela sobre un fotógrafo del siglo XIX que retrata difuntos. Me doy rápidamente cuenta de que no sé escribir yo novelas del siglo, ni sabía, ni sé, ni creo que vaya a saber escribir novelas de época, ¿no? Y se queda ahí como latente. Sigo comprando libros, escribo otra novela, sigo comprando libros, escribo otra, me pongo a escribir esta, y nunca estaba el momento, ¿no? Del tema, ¿no? Ahora llego a cómo surge esta en concreto, ¿no? Nunca encontraba la manera de escribir sobre esa historia, ¿no? De hecho, acabo El dolor de los demás y quiero hacer una cosa completamente diferente, esa que tú creías que habías empezado a leer, una novela de ciencia ficción que también tengo en la cabeza en algún momento, y esta historia la pospongo de nuevo, ¿no? Es escribir sobre la fotografía de difuntos. Y de repente empiezo a pensar que esa historia que yo quería escribir en el siglo XIX, a lo mejor puedo llevarla a cabo si la localizo en el presente, ¿no? Yo solo sé escribir del momento en el que habito, ¿no? Y de repente como que se abrió la historia, ¿no? Imaginé a una fotógrafa, todavía no la había visto como es Dolores, e imaginé un entorno, que eso lo tenía como muy claro, ¿no? Que es un pueblo de costa en invierno, que es algo que siempre me había intrigado, ¿no? ¿Qué pasa con esos lugares que durante el verano están poblados y en invierno no son pueblos turísticos, porque todavía es un pueblo real, pero que se llena sobre todo en verano, ¿no? ¿Cómo vive la gente de ese pueblo? Es estar a medio camino entre el abandono y lo lleno, ¿no? Ese pueblo que está en espera de volver los turistas. ¿Cómo es ese vivir ahí en medio de nada, ¿no? Tiene algo de espectral también un pueblo de costa en invierno. Y digamos que tengo el entorno, tengo como la historia, el personaje, tengo el tema, pero todavía no se forma nada, ¿no? Empiezo a hacer esquemas, ¿no? Probablemente muchos dirían, ya está el germen de la novela, ¿no? Y empiezo como a edificarla, pero veo que aquella novela que supuestamente tenía el germen no funciona. Y de repente llega la pandemia y no solo es porque tenga más tiempo para escribir, porque nos quedamos ahí todos como con más tiempo para escribir, sino que me doy cuenta inmediatamente
de que está sucediendo algo que tiene que ver con lo que yo tenía en la cabeza, y es que primero tomamos conciencia de nuestra fragilidad. De repente todos somos cuerpos frágiles. Hay mucha gente que muere sola, sin una mano que sostener, y sobre todo hay muchísima gente que pierde a sus seres queridos y no tienen una imagen para recordarlos, ¿no? Y incluso amigos, ¿no?, que no saben qué hacer con ese duelo sin imagen, ¿no? No han visto morir, de algún modo no creen que hayan perdido a su padre, a su hermano, a su mujer, ¿no? Y empiezo a pensar, también porque tenía en la cabeza esta historia, que esa historia tenía que localizarla en el presente porque sí que importan las imágenes, ¿no? Y de algún modo es esa especie de toma de conciencia de que es necesario ver a quien se ha perdido, ¿no?, o tener como una certidumbre de que eso sucede, ¿no? Un poco lo de ver es creer, ¿no? Y se arma de repente la historia en el sentido de que me la creo, ¿no? Que me creo que esa historia, que para mí todavía era muy inverosímil, salía del dolor de los demás, de una historia real. Me costaba leer incluso ficción y creérmela, porque era como un mundo que todavía necesitaba para mí el anclaje de lo real, y veo que la ficción puede decir cosas a lo real, y que lo que estaba sucediendo en ese presente me estaba también dando como la posibilidad de repensar esa práctica antigua, esa práctica del siglo XIX, cómo podría ser en el presente, ¿no? Porque en el fondo lo que me preocupaba era eso, qué pueden hacer las imágenes para curar, salvar, sanar o concienciar de aquello que se ha perdido, ¿no? Es como que la realidad, de algún modo, hizo aflorar la historia, ¿no? No me preguntes, pero ya sabes que me enrollo así muchísimo con dos preguntas tiradas. Muy interesante lo que comentas, porque de algún modo fue una experiencia de ciencia ficción, la pandemia, ¿no? Y fue la que te reveló eso, que tiene que ver con tanta gente que pierde a su abuela, abuelo, madre, padre en una residencia, por ejemplo, y no hay una imagen final de despedida. Eso nos lleva al tema del duelo, que en la novela tiene que ver con la muerte en un accidente del marido de Dolores, en un matrimonio que ya está en descomposición, y tiene que ver de un modo muy interesante con un género que quizá nació en el arte contemporáneo durante el último tercio del siglo XX y que ahora está presente en todo tipo de géneros y lenguajes, que es el del duelo por el planeta Tierra, el duelo en el contexto del cambio climático, del antropoceno, que aquí, ayer vi El agua, la película, que está realmente muy bien y que compartís fenómenos atmosféricos parecidos, ella un poco más al norte, en Valencia, en la Comunidad Valenciana, tú en Murcia. Hay inundaciones, hay lluvias torrenciales, está el desastre del Mar Menor en la novela, y eso conecta el duelo particular de los protagonistas con el duelo de la comunidad, del pueblo, de la región, y con el duelo universal. ¿Cómo fue trabajar eso? Y no te enrolles. Pues fue difícil. Siguiente pregunta. No, es verdad. Yo creo que uno de los temas que atraviesa toda la novela es el de los diversos niveles del duelo. El duelo personal, la fotografía como forma de duelo también, ¿no?, como forma de dar cuenta de algo que ya no está, ¿no? El duelo de Dolores, los diversos duelos de Dolores, ¿no? El duelo por la muerte del marido, también por la muerte del padre, ¿no? La idea de ese duelo que no llega a explotar del todo, ¿no? El duelo sostenido, que ella aguanta hasta la muerte del padre, ¿no? La muerte, el llanto por la muerte del marido que no puede explotar hasta la muerte del padre, ¿no? Los diversos duelos de cada una de las personas que retrata, ¿no?, de los dolientes que retrata, cuyos cadáveres o cuyos seres queridos retrata Dolores, ¿no? Y luego el duelo por el Mar Menor, por el entorno, por el pueblo, que es un duelo mayor, que es como la conciencia de un fin del mundo, ¿no? Creo que eso se percibe, incluso Dolores lo llega a percibir cuando, sobre todo al final de la... No voy a contar spoilers, ¿no?, pero al final de la novela, ¿no? Pero hay como esa intención, esa intuición de que algo que queremos, algo que estaba ahí, está desapareciendo.
que incluso pues se hace alusión a esa emoción que compartía el propio Louis Daguerre, el inventor del daguerrotipo, ¿no? Tal vez envenenado por el mercurio, pero que en sus últimos días tenía esa percepción de que el mundo estaba desapareciendo, ¿no? Y se obsesionó con hacer daguerrotipos de ese mundo que estaba desapareciendo. Y es una especie de conciencia de que algo está cambiando y que es necesario actuar, aunque actuar sea hacer fotografías, concienciar, ¿no? y posicionarse, ¿no? Resistir, ¿no? Como se levanta el pueblo una y otra vez, ¿no? Resistir como pues trata de hacer ella. Entonces sí que hay una presencia del duelo y de la necesidad de solventarlo o de hacer eso que Freud llamaba la labor del duelo, ¿no? Para volver a caminar hacia adelante, ¿no? Es una novela con una nostalgia que no es una nostalgia del pasado simplemente para revivir un mundo que creíamos mejor, sino ese está perdido, no hay manera, no es el nostos, sino es el algia, el algos, que es el dolor que nos hace caminar hacia adelante. Entonces, es como una nostalgia productiva, ¿no? Una reflexión sobre el pasado y la memoria, pero como herramientas de transformación y como herramientas de camino hacia adelante. Y en ese sentido, las imágenes para ti siempre son activas, siempre son espejos, siempre hay una reciprocidad entre el sujeto que mira y la imagen mirada, y si son miradas humanas, entre los dos seres humanos, ¿no? Eso está en todas tus novelas y aquí de un modo muy fuerte, porque es como el concepto, el giro que articula la trama, que en un momento dado parece ir hacia el thriller o incluso hacia lo sobrenatural y después tiene que ver básicamente con la empatía, ¿no? Todas tus novelas son sobre la empatía, yo creo. Tus libros tienen que ver con la búsqueda de una mirada que sea un espejo que te devuelva quién eres tú. Y en ese sentido, ¿cómo fue el proceso empático de entender la psicología de una mujer, de la edad y de la situación de Dolores? A mí me sorprendió mucho tu apuesta por un personaje femenino mayor que tú. ¿Cómo fue acercarte a ese mundo y hacerlo verosímil? No sé, las lectoras de esa edad cómo lo sentirán. Yo lo sentí muy verosímil y me hizo pensar mucho en mi madre. Pues algo de mi madre, lo mismo tiene el libro. Es verdad que fue un desafío el salir de un narrador muy centrado o muy parecido a mí, como era el narrador de Intento de Escapada, del Instante de Peligro o del Dolor de los demás, ¿no? En el género y también en la edad, ¿no? Entonces, escapar de ese narrador tan apegado a mí y moverme hacia otro lugar fue un desafío, pero lo necesitaba para contar esa historia donde yo quería entender también cómo puede ser el duelo de una mujer, cómo podría ser el duelo de mi madre, cómo podría ser el duelo de tantas mujeres que tienen una relación como también muy particular con el matrimonio, que es una relación aparentemente de amor, pero también hay una cierta relación de sumisión, una manera de vivir la relación que es diferente a como yo lo he experimentado, ¿no? como sujeto. Entonces quería meterme en la cabeza de otra persona, que es lo que hacemos a veces los narradores, que es un desafío, pero al final también va de eso la escritura, y es tan difícil o tan fácil meterse en la cabeza de una persona que al final tú inventas, es una mujer, pero no me la he inventado yo, con lo cual tendrá mucho de cómo yo imagino que pueda ser una mujer, igual que pues puede ser, o para mí sería más difícil meterme en la mente de un estibador de Ámsterdam o de un asesino en serie, que desde luego mi cabeza no piensa de esa manera, ¿no? Y sí que he tenido cerca de mí muchas mujeres que pueden pensar o pueden estar cerca de lo que es Dolores. He leído a muchísimas mujeres, que es la manera también en la que uno tiene de entender ese yo interior, ¿no? Al final, pues bueno, vivimos en un mundo donde pues el otro se construye también desde fuera, ¿no? Y se construye a través de libros, películas y experiencias. Entonces, fue un desafío al principio, pero de una manera muy extraña. Rápidamente entré en el personaje, me vi habitando esa manera de pensar,
Y esto que dicen los narradores, o que decimos, porque también lo digo yo, los narradores de el personaje vive y te hace y ya conduce la acción, que a mí me parecía una tontería grandísima, porque eres tú quien lo haces. Pero hay un momento que es verdad que cuando el personaje toma cuerpo, y cuerpo real, ¿no? Y yo el momento que vi a Dolores, fíjate que fue el momento en el que, cuando empezaron todos los personajes a surgir, a quien vi no fue del todo a Dolores, sino que fue al marido muerto, a Luis. Un momento que aparece en la novela donde es joven y va montado en una moto, fue como ella ve a Luis, que me hizo realmente ver a Dolores. Es decir, fue como si me metiese en los ojos de Dolores viendo a su marido, y a partir de ese momento el personaje tomó cuerpo y casi que me llevó a pensar como ella, ¿no? Incluso yo digo que tiene que ver casi con la ergonomía, de cómo te sientas en el teclado o en el cuaderno para meterte en la mente de un personaje y en la mente de otro, ¿no? Y casi que salió. Así que era un desafío, pero rápidamente se convirtió en algo muy, muy natural. Tal vez porque también tiene mucho que ver con mi madre. Hay mucho de esa abnegación, de cuidadora, de mi madre, pero hay otras muchas cosas que por supuesto, no. Lo que sí que quería hacer es un personaje lo más complejo posible, no una mujer perfecta, sino una mujer también egoísta con su hijo, que se siente culpable, o sea, una mujer como una persona, como cualquier otra, llena de todo lo que tenemos las personas, que son complejos, complejidades y claroscuros, ¿no? De hecho, es muy interesante en el juego especular, que imagino que cuando aparece el hijo de Dolores, pues evidentemente hay algo de ti ahí también. Y la novela está articulada, no lo hemos dicho, estamos como navegando por la superficie para no revelar demasiados detalles, porque la idea es que la leáis si no lo habéis hecho. Pero evidentemente todo está articulado en una suerte de esquema de herencia. Dolores es fotógrafa de un pueblo, recibe un encargo extraño, hacer una foto de un difunto, y así entra en relación con un personaje misterioso mayor, que es un espejo de su padre, es una figura paterna, que él la introduce en ese arte de la fotografía de difuntos, y que incluso le da la técnica para hacer daguerrotipos, que lleva a momentos muy bonitos del libro en los cuales ella sale a retratar el Mar Menor en el crepúsculo, ¿no? de una era con una técnica decimonónica. ¿Cómo fue eso, ¿no? Pensar el término de la maestría? Al final revelas que realmente has practicado el arte del daguerrotipo. ¿Cómo fue crear ese vínculo en una novela publicada en el 2023 con técnicas del siglo XIX? Bueno, a mí es algo que me interesa mucho como historiador del arte, y de hecho pues, los ensayos sobre lo que llamamos tecnologías de segunda mano tienen que ver un poco con eso, ¿no? Cómo técnicas del pasado nos ayudan a ver el presente de modo diferente, ¿no? Al final, la tecnología, y entiendo por tecnología también incluso las técnicas pictóricas, ¿no? Van evolucionando, se van abandonando unas, ¿no? Y la potencia de esa técnica, la potencia de decir el mundo que tiene esa técnica, el modo de ver el mundo que tiene esa técnica, se abandona cuando es sustituida por otra, ¿no? La potencia del daguerrotipo se abandona cuando es sustituida por todas las técnicas de reproducción de imagen que surgen después del colodión húmedo, con otra línea de la fotografía, ¿no? Igual que se abandona la potencia del beta con el VHS, o se abandona la potencia del vídeo con otros sistemas de reproducción de imágenes, ¿no? Entonces, hay algo como de promesa de felicidad, y esto es muy de Benjamin, que no podía hacer una presentación yo sin nombrar a Benjamin, de promesa de felicidad en cada una de esas tecnologías, o de promesa de futuro, que al traerlas al presente, ¿no? Te hacen ver cómo habría sido ese presente retratado por aquella técnica. Entonces, cuando Dolores retrata el Mar Menor, o hace un daguerrotipo del Mar Menor con una técnica de 1839, de algún modo está traqueteando el tiempo, está viendo su presente con los ojos del pasado. Y cuando tú ves esa imagen del presente con los ojos del pasado, tú te sitúas como en el futuro, porque ves inmediatamente tu presente como algo ruinoso, que es un poco lo que a ella le interesa de cómo el daguerrotipo ve
esa superficie del Mar Menor quieta, debajo de la cual está la catástrofe, está el cementerio, están los peces muertos, está la amenaza del resquebrajamiento. Entonces, hay como algo espectral en la fotografía o en el daguerrotipo que hace que tu presente inmediatamente se vaya hacia atrás, ¿no? Y que de repente, a lo mejor eso es lo de la ciencia ficción, y de repente tú estás viendo tu presente como una ruina del pasado, ¿no? Y eso me interesa mucho porque nos hace como ver todas las capas de tiempo que están en nuestro presente y que a veces no vemos porque solo miramos hacia adelante, ¿no? Esto también de nuevo es muy de Benjamin, ¿no? Esa idea del ángel de la historia que se mueve, se vuelve para intentar ver todas las capas también de pasados y presentes que están como entrelazados en un momento, ¿no? Cuéntanos un poco sobre tu experiencia de aprender a hacer daguerrotipo. Pues es que tenía que saber. Yo soy un poco obsesivo en mi vida en general y en mi narrativa en particular, y cuando quiero escribir sobre algo trato de aprenderlo, pero no escribir sobre matar gente. Bueno, ahí algo sale, pero eso no lo he aprendido. Pero cuando quiero escribir sobre alguna técnica, aunque solo vaya a ser un párrafo, necesito saber eso cómo se hace. Y el daguerrotipo iba a ser algo muy importante en la novela, y sí, pues había leído, compré libros, pero necesito algo de la experiencia real de hacer el daguerrotipo, porque un ensayo tú puedes escribirlo sin hacer daguerrotipos, un ensayo sobre el daguerrotipo, pero una novela, una narración o un poema o una película, algo que tiene que ver más con un ensayo tradicional, no como los tuyos que son de otra manera, ¿no? Un ensayo tradicional no hace falta la cuestión de la experiencia y de la emoción, pero en una novela yo quería contar cómo se hacía, pero sobre todo quería contar esos pequeños detalles que quien no ha hecho un daguerrotipo no lo va a apreciar por mucho que lea, ¿no? Que es el peso de la placa, el calor que de repente tiene la placa cuando estás le echas un baño de oro y la estás como casi barnizando la placa, cómo van surgiendo las imágenes, el olor incluso de los químicos, el olor ahí como amargo, que casi parece como el olor del fumigado de los huertos, al menos a mí me lo parecía, ¿no? Son como detalles de experiencia que solo los puedes mostrar si los has sentido, los has vivido. Entonces yo estuve 3 días, 2 de ellos haciendo daguerrotipos, bueno, aprendiendo a hacer daguerrotipos, eran muy malos los que hice, me salían movidos, en un taller de Javea, que se llama Taller Daguerrotipo, cuña publicitaria, con 2 fotógrafas francesas que tienen ahí ese taller y que hacen talleres en otros lados, y también uno puede ir allí a aprender. Y pues es el proceso entero del sensibilizado de la placa, desde la placa de cobre cromada con plata, y luego después sensibilizada con yodo, con vapores de yodo, luego después un baño también de vapores de bromo para acelerar la sensibilización, porque si no el proceso es muy largo. Cómo meter la placa en un chasis para luego con una cámara de fuelle hacer la fotografía. Y a mí casi que lo que más me impresionó no fue todo el proceso ese de revelado y de preparación de la placa, que es casi alquimia, sino el proceso de toma de imagen. El proceso de revelado es eso, con los vapores, va surgiendo, se parece un poco a lo que es también el laboratorio fotográfico, pero lo que más me impresionó, y eso también debe ser igual en una fotografía de placas analógica, aunque no sea un daguerrotipo, de larga exposición, es que no es instantánea, ¿no? Tienes la cámara y vamos a hacer un retrato de una foto, un daguerrotipo de esa televisión, ¿no? Y de repente solo abres la placa, abres y dejas la tapa de la lente, ¿no? Y no hay como ese momento de quédate quieto, no, hay una continuidad, y luego cierras de nuevo la tapa, ¿no? Y esa idea de que la fotografía o el daguerrotipo no detiene el tiempo, sino que condensa el tiempo, ¿no?
están pasando muchas cosas en esa larga exposición, ¿no? Es como algo que se abre y se cierra, pero no es un corte. A mí eso me impresionó, porque de repente cuando abres, dices, ya está, ya se ha abierto, y ahora ya ha cerrado. No hay un corte respecto a la realidad. Y luego me daba la sensación cuando veía los resultados de eso que había hecho, que tenía algo que ver con eso, con el continuo, ¿no? Eso que Bresson llamaba la duración, en lugar del corte, de la instantánea, que es la foto como instante detenido, ¿no? Y creo que la foto como tiempo condensado en lugar de como tiempo detenido está también en la manera en la que Dolores luego acaba entendiendo la fotografía, ¿no? Pero desde luego fue muy chulo la experiencia, y los daguerrotipos, que luego me traje también, muy bien. Así los tengo decorando la casa, y la gente cuando va dice esto que es un espejo, porque bueno, también es como un espejo. De hecho, un daguerrotipo es un espejo con memoria, es un negativo y un positivo al mismo tiempo, ¿no? Tienes que moverlo mucho para verlo, ¿no? Y siempre te estás viendo tú en la imagen, que eso también es algo bastante llamativo, el hecho de que tú siempre estás en la imagen también, porque es una imagen que, como has dicho antes, te devuelve la mirada, ¿no? Que al final, como un espejo, hace que tú manches de algún modo eso que estás viendo. Y eso también es algo que me interesa mucho, ¿no? Cómo manchamos el mundo que vemos, ¿no? Cómo estamos dentro del mundo que percibimos, ¿no? Es lo que pasa también en las pantallas, ¿no? Estamos siempre reflejándonos en el móvil, en el televisor, y de hecho tocándola, y Black llena de Mirror huellas. y claro, y efectivamente dejando nuestra huella dactilar. Hablando del instante y del continuo, es otro tema que está en tu obra como teórico y como narrador, que es el tiempo, la arqueología del tiempo, el instante decisivo y el conjunto. No sé por qué, pero en la página 169 me ha parecido ver ¿Una errata? no, un eco de el dolor de los demás. Dolores, bueno, Bueno, un eco, Dolores, ya se llama así el personaje. Ya, sí, aparte del Dolores, no, pero Dolores cede a la soberbia, digamos, y acepta una entrevista como fotógrafa de cadáveres en Murcia, en un diario, y evidentemente le pasa lo que nos pasa a todos los que nos han entrevistado alguna vez, que no te acabas de reconocer lo que dice el periodista en tu recuerdo de lo que tú dijiste, ¿no? Y dice, da igual lo que digas, te llevan a su terreno. Se lo comentó Teresa, que por su trabajo en la comunidad tiene más experiencia que ella en lidiar con la prensa. Pero Dolores estaba convencida de poder llevar a la periodista al terreno justo. Quería evitar el sensacionalismo. Aquí hay un eco del dolor de los demás. ¿Cómo te ha nutrido la experiencia de esa novela de no ficción, en la cual Miguel Ángel, si no la habéis leído, aunque ha sido muy leída, habla de un caso personal, de un amigo suyo que asesinó terriblemente cuando él era adolescente, una historia real? ¿Cómo fue esa experiencia? ¿Cómo fue la recepción en términos de sensacionalismo? Y si crees que has aprendido en Anoxia lecciones vinculadas con esa recepción. Sí, en la novela, en El dolor de los demás, tenía todos los mimbres para ser una novela sensacionalista, morbosa, porque es un hermano que mata a su hermana, con todo lo que puede eso llevar también de cosas más apegadas bueno, no voy a entrar ahí al morbo, ¿no? Pero bueno, quería contar esa historia dolorosa, morbosa, tratando de no entrar nunca al terreno del periodismo sensacionalista, ¿no? De contar aquello que victimiza más a la víctima, que quita dignidad a quien ya ha sido asesinado, que se interesa por aquello que solo aporta morbo, ¿no? Que es una mirada malsana, ¿no? Una mirada que no transforma, sino que mata dos veces, ¿no? Es la mirada morbosa que acaba, pues eso, como enrareciendo la realidad, ¿no? Y me interesaba escribir siempre desde el respeto, ¿no? Creo que el libro que estaba debajo del dolor de los demás, tampoco lo oculté mucho, era Ante el dolor de los demás, de Susan Sontag, donde ella habla precisamente de qué manera las imágenes pueden representar el dolor ajeno sin banalizarlo. Representar el dolor ajeno para que nos duela, para que nos afecte y para que nos transforme, ¿no? Y no simplemente para que sea un titular
o algo curioso, ¿no? Ella pues dice que hay fundamentalmente dos maneras. Una es el respeto a la hora de hacer la foto, pero otra también es la manera de mostrarla o de enseñarla, ¿no? Las imágenes se las juegan dos veces, cuando se hacen y cuando se muestran. Tú puedes hacer una imagen con todo el respeto y dignidad del mundo y mostrarla en un telediario después de la noticia de Chicote y el último viaje de Cristiano Ronaldo en avión. O puedes mostrarla en un contexto en el que esa imagen diga algo y actúen. Entonces, para Susan Sontag, el modo en el que se hace, cómo tú decides hacerlo del modo más justo, más ético posible y el modo en el que se muestran, el contexto, es lo que hace que esa imagen actúe y esa imagen sirva para algo, ¿no? Yo lo que hice, o lo que traté de hacer con el dolor de los demás, eso, pero también con las palabras, ¿no? Cómo contar una historia de la manera más justa y de la manera donde se contextualizase realmente esa historia que quería contar, para no hacer más daño del necesario, para no banalizar la historia, para no entrar en el sensacionalismo, ¿no? Con las fotografías de difuntos tenemos de nuevo la potencia y el peligro de la imagen para banalizar, para activar la mirada morbosa, para victimizar más aún a aquel que ya ha sido víctima o aquel que ha fallecido. Entonces es un peligro aún más grande, porque estás ante un cuerpo que no te devuelve la mirada, aparentemente, ¿no? Es un cuerpo que ya es un objeto, con lo cual es un cuerpo que no tiene como potencia para hacer nada, está a tu total disposición. Para un fotógrafo eso puede ser también uno de los peligros. ¿Cómo retratar eso? Intuyendo que te puede devolver la mirada, ¿no? Fingiendo que te puede devolver la mirada, que hay un momento en la novela donde creo que se hace acompañar de Alfonso, del director del archivo, y ella se da cuenta de que hay algo en su mirada, que es una mirada morbosa, que mira al cadáver con curiosidad, como si fuese simplemente un objeto, y no como si fuese todavía algo que pudiese abrir los ojos y decir, ¿cómo me están mirando?, ¿no? Entonces, para Dolores y para Clemente Artés, para el anciano que la introduce en esa tradición, el respeto hacia algo que todavía sigue siendo una persona, aunque solo sea ya ese cuerpo sin vida, es fundamental. Entonces, hay algo de evitar el sensacionalismo en la manera de hacerlo y también en la manera de contarlo, ¿no? En la manera del respeto ante la imagen, pero también en el cómo se cuenta la imagen, cómo ella trata de contarlo de modo natural y la prensa lo saca de contexto, como la macabra costumbre de fotografiar a los muertos, creo que titulan ahí, ¿no? Y algún titular me ha salido ya así a mí. Porque realmente, claro, esa costumbre cambiada de contexto, sacada de contexto, puede resultar macabra para según qué miradas, ¿no? De hecho, pues es así como aparecen los otros, ¿no? Como algo macabro, lúgubre, cercano pues ahí al terror casi. Nada que ver con ese contexto original, donde es una práctica hecha con ese respeto y cariño ante ese cuerpo que todavía es el hijo de alguien, la madre de alguien o el hermano de alguien, y que funciona en un contexto íntimo, ¿no? Se recibe esa imagen por un doliente, esa imagen es para un ser querido, con lo cual en ese contexto íntimo no es un muerto, es tu padre, es tu hermano. Cuando eso se saca de contexto, también hay maneras de buscar el respeto y no simplemente como la galería de curiosidades de lo mórbido, que es como se la encuentra muchas veces uno en Internet. Imagino que más de un lector ha acudido a Internet a buscar imágenes por mortem. Lo siento si alguno ha tenido pesadillas con eso. Y se da cuenta de que es casi pues, un mercado de imágenes, cada cual más extraña, ¿no? Vinculadas más con la mirada macabra, morbosa, que con la mirada de respeto. Lo que quiere hacer Dolores Clemente desde el principio hasta el final es naturalizar una costumbre que habla de algo que es lo más natural, lo único cierto que tenemos, y es que vamos a morir. Que parece que es algo que lo quitamos de en medio y tiene que ver con el terror. Bueno, tiene que ver con el terror que la vida es, y es que nos morimos, ¿no? Todas sus novelas acaban con un giro que es intelectual, además de argumental, y El dolor de los demás
termina justamente con un giro muy brillante que es de género, ¿no? Te pones en el lugar de la mirada de la hermana y todo cambia si lo miramos desde esa mirada de la víctima y esa mirada femenina. De algún modo, Anoxia es la consecuencia natural del final del dolor de los demás. Es asumir la voz narrativa de una mujer en el conjunto del libro. No en primera persona, pero sí con un narrador cercano, en estilo en directo libre, que la va siguiendo. Pero, no obstante, recurres también a mecanismos propios de la novela negra o de la intriga para ir como seduciendo al lector, ¿no? Es una novela de duelo costumbrista, un homenaje a ciertas zonas de Murcia, muy psicológica, con dosis de ironía contra el sistema de los funcionarios y las instituciones culturales locales, con un personaje memorable a ese respecto, y con eso, elementos que tienen que ver o bien con arqueología cultural que descubres y que funciona muy bien dentro de la novela, o bien con algún tipo de misterio. ¿En qué momento calibras la novela hacia ahí y no, por ejemplo, hacia el ensayo, ¿no? Hay un momento en que Clemente le regala un ensayo que ha escrito, tú lo resumes, lo parafraseas, lo podrías haber reproducido. ¿Cómo calibraste la novela hacia esa dirección? Para mí siempre es un peligro y tiendo al ensayo. Es una cosa que me prohíbo y me veo al ensayo y a la clase, porque soy profesor, no a la clase que no tengo, sino a dar clase, porque me veo enseguida explicando cosas y me lo tengo que ir prohibiendo, ¿no? Hacer demasiada explicación o ser demasiado ensayista, cuando sobre todo el punto de vista desde el que se cuenta la historia es el de alguien que no es un teórico. En el instante de peligro, en el intento de escapada, lo que tuve que hacer para hablar del mundo del arte sin ser demasiado, sin crear una novela para profesores de arte, es ponerme en la mente de un estudiante, ¿no?, que estaba descubriendo el mundo, ¿no? En el instante de peligro ya me puse en la mente del profesor, entonces claro, es una novela que es un poco más densa y compleja porque se está hablando desde la teoría, ¿no? El dolor de los demás, el personaje introduce ensayos porque es un personaje que es el hijo de la Emilia en la huerta, pero al mismo tiempo es el profesor de arte y sigue de vez en cuando pues, haciendo esas reflexiones que están ahí en el límite del ensayo, ¿no? En este caso, la focalizadora de la historia, ¿no?, por quien se piensa y por quien se narra, que conduce la trama, quien mira y quien piensa es Dolores. Dolores no es una teórica, pero a mí me interesa que, por ejemplo, mostrar ciertas teorías o hablar de algunas ideas acerca de la imagen, de la muerte, del arte. ¿Cómo lo hago de modo que quede verosímil en la mente de alguien que no es un teórico? Pues a través de ese recurso del ensayo. Está leyendo ese libro o directamente no simplificando, sino llevando a la esencia las teorías, a la esencia de la experiencia. Ahí está Roland Barthes, ahí está Susan Sontag, ahí está... Llevo un montón de rato diciéndote, ya has mencionado a Walter Benjamin y a Sontag, te falta Roland Barthes y no ha hecho falta. No, sale, alguno me saldrá todavía, más, no, pero son esos tres, ¿no? Sontag, Benjamin, Barthes. Que ahora te cuento una cosa de Roland Barthes, no de él, sino del libro. Y decía que realmente me tengo que poner en la esencia de esas teorías, que parece que son complejas, pero en el fondo son cuestiones de la vida, la idea del pasado en el presente. No hace falta citar a Benjamin y las tesis de la historia para darse cuenta o para mostrar una escena donde eso está sucediendo, donde hay un tiempo pasado y un tiempo presente que se están entrelazando. No es necesario citar a Sontag y hablar del respeto a la imagen de los otros, sino simplemente que Dolores se dé cuenta de que Alfonso está mirando al cadáver con morbo, ¿no? Entonces,
digamos que las teorías están de un modo muy soterrado, no se percibe porque tiene que ser la mirada de Dolores, ¿no? Decía que lo de Roland Barthes, que no lo había mencionado, y creo que es el libro más importante que hay debajo de este libro, que es La cámara lúcida, que es el libro que está debajo de muchas de las ideas de Anoxia, que es la fotografía como duelo. Roland Barthes escribe La cámara lúcida después de la muerte de su madre, y de hecho en Diario de duelo, que es el libro que escribe tiempo para intentar pues, hacerse cargo y tomar conciencia de esa pérdida, está constantemente hablando de estoy escribiendo el libro sobre mamá, estoy escribiendo el libro sobre mamá. Y el libro sobre mamá es La cámara lúcida, que es el libro en el que él comienza reflexionando sobre fotografías que pone, que vemos, ¿no? Y una fotografía que es la que atraviesa todo el libro, que nunca vemos, que es la fotografía de su madre niña, ¿no? Porque dice que esa fotografía hay algo que él dice que solo lo dice para él, ¿no? Que es el punctum, lo que llama el punctum frente al estudio, ¿no? El estudio es lo que la fotografía dice culturalmente y el punctum, el lugar donde te atraviesa, que eso es el modo en el que te toca a ti, ¿no? Y yo creo que la idea de la fotografía como forma de duelo, la idea de la pérdida de la madre, la pérdida del ser querido, está como muy debajo de esa novela, e incluso uno de los títulos originales, eso no sé si se puede decir en una presentación, que este título no era el final, no era el primero, ni mucho menos, pero uno de los títulos originales era una frase de Roland Barthes, que era solo se puede horadar la fotografía como si estuviésemos mirando a través de una superficie quieta. No era el título tan largo, no era una novela de promo, no era tan larguísimo, era una superficie quieta. Y era algo que también me interesaba porque está también muy presente en la novela. El cadáver es una superficie quieta, el mar menor es una superficie quieta, debajo de la cual está latiendo la tragedia, la catástrofe, ¿no? Entonces, esa idea estaba muy presente y creo que es el libro que más veces he leído mientras estaba escribiendo buscando títulos, es verdad. Cada frase, hay un momento en el que uno está buscando títulos para una novela y cada frase de un libro es un título, ¿no? Una superficie quieta, como ayer por la noche, pues también puede ser y cualquier cosa es un título. Entonces yo tenía como subrayados títulos y títulos de La cámara lúcida, que es un arsenal de títulos, y al final no me quedé con ninguno. Pero surgió ese Anoxia que como título final, ¿no? Porque tus títulos siempre son de dos elementos y está muy bien que nos sorprenda con un único elemento. Tenía la ilusión yo de poner una palabra solo. Desde Intento de escapada, que Jorge Herralde no me dejó poner iconostasis, me dijo, la novela está muy bien, pero Señor de Murcia, la primera novela, y con una palabra que no se entiende. Luego después, Silvia tampoco me dejó poner cabezo en El dolor de los demás, y Anoxia no me la han negociado. O sea que Anoxia se ha quedado. Anagrama no se equivoca. De hecho, sabéis que la primera opción de Roberto Bolaño, si no recuerdo mal, para Nocturno de Chile era Lluvia de mierda, y Nocturno de Chile está... Pero Tormenta de mierda. Más sucio todavía. Última pregunta, Miguel Ángel, antes de compartir la conversación. Aquí en los cafés literarios siempre pregunto a los invitados, porque estamos en un centro cultural vinculado con la movilidad, ¿cómo es el proceso tuyo creativo vinculado con tu movimiento? Caminando, en coche, viajando, ¿se te ocurren argumentos? ¿Trabajas, escribes en movimiento? Me muevo poco. Me creía que me ibas a preguntar cuál fue tu primer coche. Y te iba a decir un SEAT 124. Eso dilo porque cuando Manuel Vilas contó su historia con los SEATs, acabó con una invitación a probar el nuevo SEAT Cupra. Mi padre tenía un SEAT 124 Sport, de esos que hacía un ruido tremendo, y mi primer coche con un volante así, que eran como volantes de camiones, era un SEAT 124. Se ligaba poco con ese coche, también te digo. Si sigue así no vas a tener una invitación a un SEAT. Pero a lo mejor ahora sí se puede ligar con ese coche. Y es verdad, es el único SEAT que he tenido también. No sé si la cosa ha mejorado mucho o siguen igual. Y mi proceso de movilidad, no se me ocurren las cosas cuando me muevo, sino cuando estoy quieto. De hecho, creo que en El instante de peligro hay un momento
donde el personaje lo que necesita es tumbarse, acostarse para pensar. Y yo soy más de acostarme, como tú bien sabes, de dormir la siesta para pensar, ¿no? Yo, de hecho, no sé cómo la gente, esto de, no, tú camina y así se te aclaran la idea. No, camina y te cansas, no puedes pensar y caminar, ¿no? Entonces yo necesito, si hay alguna cosa que tengo que aclararme, me acuesto. Y necesito tumbarme en la cama y mirar así, hacer como que medito, luego me quedo durmiendo. Pero necesito tumbarme. Entonces, la movilidad para mí es solo mental. Así estoy. Pero realmente puedo entender que para mucha gente sea el inicio de un proceso, ¿no? Para mí es la necesidad de la estabilidad, ¿no? Yo caminando, bueno, que sería imposible, ¿no? Necesito eso, el estar quieto yo, mi cuerpo, para que la mente se ponga a moverse, ¿no? Muy interesante. Miro la cámara porque es histórico ese momento. O sea, ese documento en YouTube va a ser el documento de la única vez que hemos invitado a Miguel Ángel Hernández a casa SEAT. Nunca más. Es decir, lo que Bueno, pero si hay que moverse, se mueve uno. Pero es muy interesante porque, claro, el tópico, ¿no? Lo que la mayoría pensamos o practicamos tiene que ver con caminar, pensar, viajar, crear. Y eres un raravis, aunque compartimos la pasión por la siesta. Por otro lado, qué tierno que pienses que no ligabas por el coche. No, era por el coche, bonito. Era por el coche, seguro. Abrimos el debate, la conversación, la charla. Probablemente algunos ya habéis leído la novela y queréis hacerle preguntas a Miguel Ángel sobre ella. ¿Hay micro? José tiene el micro. ¿Preguntas, cuestiones? ¿Aquí? ¿No? También pueden preguntar por el tímidas. Era un SEAT 124 con trapos de ganchillo. Que mi madre bueno, era muy... ¿Tu madre boicoteaba tu posibilidad de conocer a una chica? Tú imagínate ir con el SEAT, 18 años, con el SEAT 124 con toda la parte de atrás con trapos de ganchillo, como si fuera un sofá. Pues la gente no sabía si se metía Cuéntame o el coche. Yo tenía exactamente un 124 también, de mi padre, lo heredé. Yo nunca me he comprado un coche en mi vida. He heredado, bueno, perdón, sí, uno de segunda mano o tercera mano, pero sí que heredé dos de mi padre. Y el mío fue un 124. Y era increíble cuando viajábamos al pueblo, ¿no? A Andalucía, que dormíamos mi hermano y yo en el asiento trasero, sin cinturón, sin sillita, ¿no? Con 2 años. Eran otros tiempos. Tampoco iba tan rápido como para que te pasara nada. Bueno, mi padre siempre ha sido un poco peligroso. Cuestiones. Sí, aquí delante, José, primera fila. Bueno, gracias por la charla y por el libro tan interesante. Una cosa que no habéis mencionado y a mí me ha hecho, bueno, me ha picado la curiosidad es también todo la reflexión que hace sobre el blanco y negro versus el color. Y yo ¿no? Que el blanco y negro siempre evoca como al pasado, ¿no? Y sobre la violencia del color. Y yo me preguntaba si eso nos pasa a los que hemos vivido la época, ¿no? Más de fotografía en blanco y negro y cine en blanco y negro, o si es realmente algo que es atemporal y que también a los jóvenes de hoy en día les va a pasar. Y si solamente pasa en la fotografía, ¿no? Y el cine, o si también en la pintura se recurre a ese blanco y negro, ¿no? Para evocar lo mismo. Gracias. Lo de los jóvenes, lo mismo no te lo puedo responder, pero yo creo que tiene que ver también con algo que está incluso antes de la fotografía, que es la idea de que el blanco tiene que ver con la pureza, con lo eterno, con lo sin tiempo, con lo abstracto, y que está basado en la historia del arte en una confusión grandísima, que es la idea esta de que las esculturas griegas eran blancas, ¿no? Que sabemos ya que estaban pintadas con los colores del Barça, de hecho. Imaginar el Partenón en blaugrana. Y claro, eso a partir del siglo final del XVIII, ¿no? Se genera la idea de esa especie de pureza blanca y el color como aquello más vinculado con la experiencia, con lo concreto, ¿no? Que acaba pues con una especie de
hay un teórico inglés, de David Batchelor, que lo ha llamado cromofobia, ¿no? Como una especie de terror al color, porque el color es ni siquiera elegante, ¿no? Entonces, o el blanco o el negro, ¿no? Los poetas que querían ser elegantes, como Baudelaire, vestían de negro, los dandies vestían de negro, que decían que parecía una banda de enterradores, ¿no? Los modernos vestimos de negro, ¿no? Esto es así. O de gris, o de oscuras también, que son modernos, como sabéis. Entonces sí que hay como una especie de relación entre la modernidad como frente a lo kitsch, ¿no? La vanguardia, y la ausencia de color, ¿no? Incluso el minimalismo, hay como la idea de reducir todo a formas elegantes, colores elegantes, el blanco y negro, ¿no? Que nos dicen que es lo elegante, y en la fotografía tiene que ver muchas veces también como con aquello, no que está en el pasado, sino que está fuera del tiempo. Una foto en blanco y negro parece que no pertenece a ningún momento concreto de la historia, mientras que una foto en color podemos identificar cuándo casi ha sido tomada según los tonos. Las fotos en color, aparte, van perdiendo el color, ¿no? Se van haciendo viejas antes que las fotos en blanco y negro, ¿no? Y es paradójico, investigando sobre esto de la fotografía, aunque de esto sabe mucho más Foncuberta y la gente de fotografía, que tenemos esas fotos en blanco y negro, porque la técnica todavía no permitía el color, pero rápidamente esas fotos estaban pintadas, estaban decoradas, y de hecho la gente que iba a hacerse los primeros daguerrotipos, como sabían que eso luego iba después a estar decorado y pintado con muchísimo cuidado, iban vestidos como payasos. Tenían que llevar según qué colores, ¿no? Los vemos en blanco y negro, pero iban vestidos con azul chillón, maquillados, porque había algunos colores que quedaban muy mal en cámara y que luego era muy difícil pintarlos, ¿no? Entonces, a mí he pensado también un poco en esa diferencia entre cómo vemos a la gente del pasado en las fotos y cómo iban de payasos a esas sesiones, ¿no? Entonces, es algo que hemos ido construyendo y que es cultural realmente, la idea de que el blanco y negro es abstracto y el color es concreto. Es una construcción cultural, pero que sea cultural no quiere decir que no la sintamos, ¿no? Y creo que todavía cuando alguien quiere hacer algo clásico, ¿no? Es en blanco y negro. Quiere hacer una película clásica que suene a algo estático, que suene a algo casi sublime, en blanco y negro, ¿no? Incluso en el cine, en la escultura, no sé, creo que el blanco y negro nos habla un poco de eso, de la ausencia de tiempo y de la cuestión de lo clásico frente al color, que es barroco, que es como concreto, basado en la experiencia, ¿no? Incluso, por ejemplo, sonreír, ¿no? Las fotografías es un código cultural reciente. Más cuestiones para Miguel Ángel. 1 y 2. Hola, tuve el gusto de conocerte en Francia y el primer libro que leí de ti fue en francés. ¿Cómo vives el transportar o compartir tu historia, algo que tú concebiste en tu propio idioma, prestarlo a una lengua que no es la tuya? Y preguntarte si participa el autor en el proceso de traducción de tus obras. Pues la verdad que es muy emocionante, sobre todo una historia como esa, El dolor de los demás, en francés o en cualquier idioma que no sea en murciano, me parece ya bastante desconcertante e ilusionante, porque es una historia muy cercana, con personajes reales, que para mí esa novela en concreto es mucho más que una novela, es pues, la historia del lugar donde nací, de mis amigos, de mi familia, y especialmente verlo en otro idioma pues genera una ilusión tremenda también por imaginar un contexto completamente diferente del original, ¿no? Y cómo eso puede ser recibido en Francia, cómo pues de repente la gente de Lyon está leyendo sobre el yeguas, o está leyendo sobre mi hermano imaginero, o sobre cosas que pasan en la huerta de Murcia, ¿no? La propia idea de cambiar de contexto cambia el sentido último de la imagen, del libro, ¿no? Y luego, por supuesto, la cuestión del idioma, ¿no? Que cosas son absolutamente intraducibles, como la huerta, ¿no? Por ejemplo, ahora vengo de Holanda, donde también se va a traducir el libro, y ahí van a dejar la huerta, ¿no? Como
si fuese un... Eso al menos decía en la lectura el traductor, aparecía como la huerta. En francés creo que la traducción era Le Verger, que no es exactamente, ¿no? Y así otros muchos términos, ¿no? Entonces yo creo que es al final cambiar, trasladar también algo del mensaje que se va en el lenguaje, ¿no? Y en la relación con la traducción, al menos en este caso con Francia, fueron pues algunas dudas concretas de pues, por qué había un parque en la huerta. Yo decía, el parque de la ermita. Decía, pues no estaba en la huerta, ¿cómo ves? ¿Qué es descríbeme qué es un parque en la huerta, ¿no? Y cosas así como muy concretas que tienes que explicárselas para que pues, el traductor busque el término que se aproxime más o directamente pues ponga una nota al pie de página porque digan, no hay parques en la huerta, se lo ha inventado, ¿no? Pero bueno, es muy curioso y genera mucha ilusión, por lo menos a mí me lo hace, ¿no? La última cuestión. Ahí, José. Hola, gracias. Gracias por escribir. He leído el libro, es muy interesante. Y yo te quería preguntar sobre el proceso de escribir. Ya has dicho que lo habías situado en el siglo XIX, que luego diste cuenta que no funcionaba. ¿Cómo sucede esto, ¿no? ¿Cuál es tu proceso de escribir? ¿Cómo superas los obstáculos, ¿no? Y los retos. Pues con trabajo. Cada novela y cada proyecto es completamente diferente y requiere una manera a veces incluso de concebir la historia diferente. No sé si también es mucho lugar común el decir que lo que aprendes de una novela no te sirve para la siguiente. Te sirve solo creer que has podido hacer una novela, con lo cual puedes hacer a lo mejor una siguiente. Y hay algo también de la técnica que sí que acabas tomando como un cierto oficio, ¿no? Pero es verdad que cada historia tiene que ser planteada de modo diferente. Incluso la manera de fracasar en cada historia es diferente. Yo soy mucho de ensayo y error, probar tonos, probar estructuras, probar maneras de contar la historia y equivocarme mucho. Porque creo que siempre hay muchas maneras de contar una historia. Son toda una serie de decisiones, ¿no? Decidir desde dónde la cuento, cuándo empiezo, cuándo la acabo, qué cosas cuento, qué cosas dejo fuera de campo, desde dónde se narra, desde arriba, desde abajo, desde en medio, más cerca, más lejos, más frío, más cálido. Esos son al final decisiones y uno va como ajustando constantemente el tono, ecualizando, ¿no? Por decirlo de algún modo, hasta que empieza la historia a sonar, hasta que empieza como a funcionar, ¿no? Entonces yo hago muchísimos esquemas, de estos de escritores de brújula o de mapa. Yo soy de mapa, pero de mapa muy móvil. Pero necesito como hacer cada una de las pruebas con mapa, ¿no? Saber dónde empiezo, 3, 4 escenas, el final, y hacer como pruebas y ver, no funciona. Otra vez, no funciona, no funciona. Hasta que me funciona la estructura, luego no funciona el tono, voy ajustando, ¿no? Entonces me equivoco muchísimo, pero entiendo que esa parte del equívoco o del error no es algo que no tiene sentido, sino que es lo que al final pues lleva a la propia escritura. Para mí todo eso forma parte de la escritura. Equivocarse, de hecho, es lo fundamental para llegar como a ir descartando opciones que luego después ya has explorado desde otro lugar y incluso te permiten como ver cosas que luego incorporas a la versión final. Imagino cada autor lo hace de modo diferente, pero en mi caso es muchas veces probar y probar. Así lleno cuadernos y cuadernos de novelas empezadas. Yo tengo 4 novelas escritas y esas 4 novelas empezadas 40 veces. Y a veces también, y esto sí que me ha ocurrido con esta novela y me ha ocurrido también con cuentos y con cosas, no siempre es el mejor momento para una historia. Con esta novela he descubierto que esa historia que he querido contar como 4 o 5 veces, y me ocurrió también con El dolor de los demás, no era el momento para contarla, porque no era el momento en el que dominabas la técnica, porque no era el momento en el que tenías clara la historia, y eso también creo que es necesario que un escritor lo pueda identificar de este no es el momento para contar esta historia, porque ahora no sé, o no puedo, o algo le falta, ¿no? Y luego después
pues esta historia que era la primera que comencé a escribir y no me salía, pues 3 novelas después es la historia que está como en el... que ha llegado a su tiempo, ¿no? Como decía Lacan, la carta siempre llega a su destino. Al final la historia que quiere ser contada encuentra la mejor manera de salir y a veces no depende ni siquiera de ti forzar el tiempo, ¿no? Hay que dejar a veces que llegue por sí misma, ¿no? Y con esta novela me ha sucedido un poco así, que ha llegado como en el momento que estaba preparado para poder contar esa historia. No sé si más o menos... Sí, tanto. Muy bien. Bueno, la verdad es que hay como una especie de clave o de contraseña de las novelas contemporáneas, sobre todo, que es que en algún momento revelan el porqué de su título, ¿no? En alguna página encuentras esa pista. Aquí es totalmente explícito. La página 124, que es casi el centro geográfico, geométrico del libro, leemos anoxia. Se ha quedado con el término que ha oído en la radio, falta de oxígeno en el agua. Los peces suben a la superficie para tratar de respirar y comienzan a morir ahí. Después son arrastrados a la orilla, donde muchos dan aún sus últimas bocanadas. Es sobre el mar muerto, perdón, el mar menor que se está muriendo, es ese momento, ese fenómeno biológico de salir a respirar. Y, aunque es la clave del título, a mí me ha interesado porque además es la clave para mí de mi experiencia de lectura. Es un libro que uno lee sumergiéndose en el dolor, en el duelo, en la arqueología de la fotografía y saliendo a respirar de vez en cuando para tomar oxígeno y seguir leyendo. Gracias, Miguel Ángel, por el libro. Si queréis, está a la venta o lo habéis traído, lo va a dedicar. Un aplauso y buenas noches. Muchas gracias.